Y a ver, repasemos primero un par de cuestiones, porque había también en el transcurso, sobre todo del día, alguna análisis vinculado a qué puede significar. A ver, Estados Unidos avanza en esta cuestión. ¿Le puede afectar negativamente? ¿Cuál es la relación? O Rusia, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la relación comercial entre Rusia y Estados Unidos? Repasaba un poco esos valores, si bien en el transcurso del 21 del año 2021 se incrementó casi 50%, claro, se incrementó sobre todo en comparación al 2020, que fue el año esencialmente de la pandemia. Estamos hablando de unos 30.000 millones de dólares, bastante poco, te diría, cuando uno repasa los principales países, por ejemplo, de los cuales exporta Estados Unidos. Bueno, Rusia no solo no está entre los principales, sino que está en el orden del 1%, y cuando repasa los que Estados Unidos, por ejemplo, importa, tampoco está entre los principales y también está por debajo del 1%. Ahí, si querés, sobresale China, es decir, Estados Unidos le compra 20% de todo lo que compra a China y le vende el 9% a China. El resto son básicamente México y Canadá, además de varios países europeos. Ahora bien, en relación a la cuestión del petróleo, ¿cuánto pesa? ¿Qué significación tiene? Rusia le vende petróleo efectivamente a Estados Unidos. En el 2020 estuvo tercero en orden de importancia. Estados Unidos importó petróleo de Canadá algo más del 50%, algo más del 10% a México y 7% tanto a Arabia Saudita como a Rusia. Uno diría, bueno, pero entonces ahí tiene un problema. Sí, yo lo tomaría con ciertas pinzas, porque básicamente Estados Unidos hoy es exportador neto de petróleo, con lo cual lo más probable es que ese proceso de compra sea para refinamiento y demás, y no necesite indefectiblemente el petróleo para su propio funcionamiento, sino sencillamente sea un negocio, no digo que puede prescindir, pero en el que no es tan importante. Repasaba además la cuestión del petróleo. Canadá básicamente hoy se lleva el podio y todo lo demás en relación a la importación a Estados Unidos. En algún momento, lo hablábamos recién fuera del aire, había sido Venezuela, un país muy significativo en la exportación de su petróleo a Estados Unidos. Hoy prácticamente no tiene significación. Ahora, en la Argentina, todo esto, ¿en qué le afecta? Yo diría que tenés dos grandes ejes, o tres quizás. Un primer eje tiene que ver con el precio de los commodities. Lo primero que vimos es, bueno, sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, sube el precio de la soja. Ayer, ahora no me fijé, pero estaba arriba de los $600 y demás, y probablemente con una tendencia al alza. Trigo, maíz quizás un poco menos, pero sobre todo trigo y soja sí, porque Rusia y Ucrania son exportadores y productores principalmente de estos dos cultivos. Conclusión: cuando vos creías que iba a bajar el precio de los commodities que venían o habían aumentado mucho durante la pandemia por la incertidumbre y demás, y la demanda, bueno, da la impresión que continúa ese aumento. Uno creía que si, por ejemplo, aumentaba la tasa de Estados Unidos, vos tenías cierto, digamos, reacción donde salían flujos de dólares de los países emergentes y demás e iban a los países a invertir, supongamos, en bonos de los Estados Unidos. Estoy haciendo una exageración, pero más o menos eso, a cuidarse, por decirlo de algún modo, y eso en general va acompañado de una reducción de los precios de los commodities. Bueno, gran tema. Acá hay un poco de debate. Yo repasaba algunas opiniones. Algunos dicen, bueno, eso puede pasar, claro, porque en una guerra también vas a tener lo que se llama flight to quality. Pero por ahora lo que estás viendo es un aumento de precio de commodities. Sobre todo gana, digamos, el peso, la significación que tienen tanto Rusia como Ucrania en el mercado de estos commodities que te decía. Para la Argentina eso tiene un doble juego. Es positivo porque te ingresan más dólares, naturalmente, la soja vuela, entonces es un negocio por retenciones desde el lado fiscal, pero además por los dólares. Pero a la vez tenés algún problema, lo hemos vivido en este último tiempo, en lo que tiene que ver cómo desacoplás los precios locales de los precios internacionales con ese nivel de precio, ¿no? Digamos, toda esa tensión inflacionaria se hace un poco más fuerte. Y en la otra cuestión, en la cuestión de gas y petróleo, lo mismo, quizás con menos intensidad, pero lo mismo de importante. La Argentina, en la época, digamos, de mayor consumo, sobre todo de gas, en el invierno, junio, julio, agosto, tiene que importar GNL de afuera. En general lo trae de Bolivia. Bueno, Bolivia tiene menos gas y demás. Lo más probable es que en general eso nos cueste más caro. Traer
o compensar el gas que tenemos que consumir y no tenemos a nivel local, nos cueste más caro, con lo cual tenés un problemita fiscal en un momento donde, y acá lo metemos por la ventana, siempre está presente el Fondo Monetario Internacional, en cómo hacemos, porque cuando repasábamos el otro día, ¿se acuerdan? El paper el preacuerdo, digamos. Bueno, nada dice de esto, ¿no? Hacía aquella mención medio general de qué pasa si en el mundo, bla, 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 pero no decía nada específico respecto a una cosa que sí sabíamos, que en general el precio del petróleo estaba muy alto, el precio del gas estaba alto, y que esos commodities sí tal vez tenían una tendencia al alza, o al menos no se preveía que bajaran demasiado rápido en el transcurso del 2022. Conclusión, bueno, esto nos pega de alguna manera negativamente. Así que yo diría, mirá esas dos cosas. Si querés agregamos una tercera que tiene que ver, que no es tanto en la Argentina, pero en alguna manera también le impacta, que es la tendencia, por ejemplo, de la cuestión financiera en el mundo fue a la baja, es decir, las bolsas tendieron a caer, y eso a veces tiene, en la Argentina también, alguna tensión en lo que tiene que ver con el frente cambiario. Y lo decía hace un ratito, si las inversiones, acá hoy se han desarmado las inversiones, buena parte de las inversiones financieras, pero si esas inversiones todavía hay una tendencia a que vuelvan, supongamos, a sus países de orígenes y demás, y algo te presiona en la Argentina, algo te presiona, con lo cual diría que tenés estos tres temas. No está tan claro, si decís, che, ¿nos conviene o no nos conviene? No, estoy siendo un poco exagerado, la guerra nunca conviene, pero digo, en materia económica, en la chiquita, ¿nos conviene o nos conviene? No queda tan claro. Tienen efectos que hay que ver cómo se sopesan unos con otros para después finalmente concluir, no, la verdad que nos fue un poco mejor porque conseguimos más dólares, no fue, la verdad que nos salió mal porque la tensión inflacionaria, la verdad que nos jugaron una mala pasada. Hay que ver todavía cómo sigue esta película y si se sostienen, por ejemplo, estos niveles y demás, y cómo le impacta